Buenas noches. Primero, gracias a todas las personas que están presentes acá en el aula y a todos aquellos que están conectados a través de la vía Webex. Esperamos que puedan participar no solamente escuchando el caso, sino también en las preguntas que pueden hacer al final de la presentación. Hoy tenemos la suerte de que nos va a presentar un caso muy interesante el doctor Mariano Estofan, y la idea es que él es médico de allá, que trabaja en Tucumán, en el Sanatorio 9 de Julio, y bueno, nos quiere compartir un caso que bueno, después vamos a poder opinar un poquito, discutirlos y escuchar las preguntas o comentarios a través de Webex. Gracias, Mariano. Gracias, Esteban. Buenas noches. Bueno, contento de inaugurar el 2018 con los Ateneos. ¿Se puede apagar la luz de acá, la de arriba? Ahí está, perfecto. La idea es mostrarle un caso bastante interesante y que da bastante para discutir, a ver qué opinan los demás. Se trata de un paciente de 62 años, sexo masculino, que va al consultorio de un cardiólogo que trabaja con nosotros. Nosotros estamos en la unidad coronaria del Sanatorio Este. El paciente consulta por disnea clase 3-4. Habitualmente él tiene una disnea clase 2 de hace un par de años previos. Como factor de riesgo, hipertenso y dislipémico el paciente. Como antecedentes, él refiere que estaba catalogado como un paciente con una miocardiopatía dilatada, isquémico-necrótica, con un ventrículo severo. Estaba en plan de cirugía de revascularización. En ese momento el paciente había sido evaluado por otro médico, ya tenía cateterismo, todo, y estaba definiendo fecha, digamos. Y tenía otro antecedente importante, una hernia diafragmática izquierda, con una magnitud bastante importante, que había sido operada un par de años antes, 2 años y medio antes de la consulta, que inicialmente estuvo bien unos días, con lo que había mejorado un poco la falta de aire del paciente, pero después súbitamente volvía a tener falta de aire y falló la malla que contenía la hernia esa. Medicación habitual: carvedilol, valsartán, espironolactona, aspirina y atorvastatina. En el consultorio, el colega nuestro le hace un Doppler cardíaco. Acá las imágenes no son las más bonitas. La verdad que la ventana era muy difícil. El paciente tenía todo el corazón desviado a la derecha por la hernia diafragmática izquierda. Ahora después vemos otra imagen que ilustra un poco mejor esto. Y el eco se hacía directamente en decúbito dorsal, en paraesternal derecho. Con este eco está medio pixelada la imagen. No sé si alguien quiere opinar algo. Igual abajo está lo que dijo el colega que lo vio, pero no sé si alguien piensa algo distinto. Como un dato a favor de que podía tener algo de viabilidad, lo que decíamos era que los espesores parietales parecen estar bastante respetados, no tienen zonas de gran adelgazamiento, sí tiene deterioro de la función, pero no parece haber una secuela de infarto clara, por lo menos en estas imágenes del eco. No sé si te había parecido más o menos lo mismo. Perfecto. Nosotros viendo las imágenes pensamos igual. La verdad que después hay imágenes más lindas, están muy pixeladas, pero sí, claramente no está adelgazada la pared miocárdica en ningún segmento, al menos de forma evidente. Y por lo que se ve en el informe, también ahí mencionan disquinesia inferior. Habitualmente uno, salvo que ahora veamos una imagen en 2 cámaras, donde podemos precisar mejor la cara inferior, que no lo vemos en los ejes cortos que estamos viendo acá, no vemos adelgazamiento y expansión disquinética del territorio, con lo cual quizá no estaríamos tan de acuerdo con el concepto de disquinesia inferior. Podemos presenciar o una quinesia o una hipocinesia severa, pero disquinético es bastante difícil verlo en estas imágenes. Bien, perfecto. ¿Algo más? Y el Apex no lo vemos acá porque falta el 4 cámaras. Sí, ¿no? Y uno emite una opinión porque está acá y está viendo esto, siempre a la derecha del colega que tiene el traductor y que lo está mirando, ¿no? Pero así, a simple vista, por lo que yo veo, si vos me preguntás qué estimo yo, un poquito más de 30 también le doy. Digamos, me parece que por ahí está medio tirado abajo, pero nada, es una apreciación. En cuanto al 4 cámaras, la verdad que no tenía 4 cámaras el paciente, porque el ápex quedaba exactamente atrás del esternón y había que ponerlo un poco en decúbito derecho para que aparezca el ápex y le dabas de frente al ventrículo derecho. La verdad que la imagen no era buena, así que no valía la pena mostrarla realmente. Bien. Avanzamos un poquito. Ese es el eco que se hace en consultorio. Para el colega tenía 30 de fracción de eyección, una disquinesia inferior y una hipoquinesia, quinesia de todos los segmentos apicales. El paciente en ese momento llevó su CCG,
que estaba hecha en otro centro con la que lo iban a operar. El colega evaluó la CCG, que es esta. La calidad claramente no es muy buena. Abajo se ve que la derecha está ocluida, claramente. Sí. Por ahí, si quieren, yo les comento un poquito, que más o menos la vi unas cuantas veces. En esta oblicua derecha se ve que la circunfleja tiene una lesión proximal y después en esta obtusa marginal tiene otra lesión proximal, que son severas ambas. La DA está llenando acá abajo la derecha, que no se ve muy bien, pero al final se ve que aparece la DP ahí en un momento. Y la DA, acá congelado, se ve que en lo que es el segmento proximal de la DA no tiene enfermedad severa, pero después está difusamente enferma y no se puede poner ningún puente, nada ahí. O sea, hasta aquí es un paciente que tenía un deterioro severo de la función informado por el eco, que se puede discutir si era un poquito menos el deterioro en realidad, con una derecha 100 que tenía una buena descendente posterior por circulación colateral, una circunfleja con lesiones proximal y digamos que también afectaba un ramo AB grande, y una DA que no era revascularizable, no había nada para hacer esa DA en realidad. Como el paciente estaba en clase 4 realmente, estaba saturando 90-92%, se decide internarlo al paciente. Al ingreso se le hace un electro. Uy, qué mal se ve. No sé si alguien... ¿Ahí se ve un poquito mejor? ¿Alguien quiere opinar del electro? Por ahí más que nada con respecto a lo que hablamos de viabilidad, sí, no. Un poco en concordancia con lo que veíamos en el eco. No parece haber una secuela clara en el electro. La sensibilidad y la especificidad que tiene la onda Q, sobre todo en las precordiales, para ver viabilidad es muy alta. O sea, si vos ves onda Q, las probabilidades de que esos segmentos mejoren son muy bajas. Y acá la verdad que parecería tener buena R con poco... No, yo no veo por lo menos secuela de infarto en el electro. Perfecto. Nosotros estamos de acuerdo con esa apreciación. ¿Algo más? Que tiene T negativas de B3 a B6, como que sí puede haber tenido algo isquémico ahí, pero no con falta de viabilidad necesariamente. Bien, perfecto. A nosotros también nos parecía lo mismo, por electro parecía bastante viable. Se hizo también una placa de tórax. No sé si alguien quiere decir algo. Está claro que tiene dos corazones. El corazón está totalmente desviado, está en el hemitórax derecho del corazón. Sigue teniendo un levo apex, pero está localizado en el hemitórax derecho. Esto es una gran hernia diafragmática. Acá se ve como hay aire, probablemente cámara gástrica un poco, también un poco de ángulo esplénico del colon. Y el corazón totalmente desviado para ese lado, sin signos francos de redistribución realmente. Esta placa no es muy apreciable, pero el paciente tenía, más allá de un poquito de edema, no estaba con mucho rale, y es lo cierto. Se le hace un dosaje de troponina ultrasensible y ProBNP y son negativos. El paciente que estaba con disnea clase 4. Entonces hasta aquí tenemos un paciente catalogado como una miocardiopatía dilatada isquémico-necrótica, con un ventrículo severo, 35-40% digamos, con enfermedad coronaria severa, en plan de revascularización y que está con disnea en clase 4. Es un paciente, yo no lo puse ahí, que tenía un patrón restrictivo severo en la espirometría, 50% de la capacidad vital total. O sea que es un paciente que a nadie le da muchas ganas de operarlo, porque no iba a ser fácil de extubar ni de manejar la parte respiratoria. Entonces, aquí nos planteamos cómo seguir con este paciente que está con disnea 3-4, porque vivía con clase 2-3 y ahora está con clase 4, que tiene un ProBNP negativo y que tiene esta disfunción ventricular de enfermedad coronaria y esa hernia diafragmática. ¿Qué harían ustedes? No, era mínima leve. Sí. Sin troponina y sin BNP, esa disnea que le interpretaron, porque puede ser respiratoria, una causa, y la otra causa es isquemia, no sé, pensándolo por ese lado. Porque ya me descartaste la insuficiencia cardíaca con el ProBNP. Así que uno buscaría o isquemia o ver la función cardíaca con una resonancia. No sé, yo empezaría, una de las dos le pediría. Muy bien, ¿alguna otra opinión? Una pregunta, la verdad es que no sé si no lo retuve realmente. El tema de la progresión de la disnea. Él tenía una disnea clase 2 habitual
y había progresado en el último tiempo a clase 3-4. Pero hay un antecedente importante. Cuando él lo operan de su hernia 2 años antes, Sí. él había mejorado esta disnea y cuando él siente que súbitamente vuelve a empeorar y de ahí se descubre que se Y no había fue el problema desprendido de la malla. Claro, Exacto. porque digamos es como medio causa-efecto, ¿no? Claro, claro. Nosotros la verdad que, pensando en línea con lo que dicen ustedes, dijimos, nos parece que la causante de esta falta de aire es la hernia, que le está generando una restricción severa a ese pulmón, pero ya estaba hablado por ahí con los cirujanos y los cirujanos de tórax no les simpatizaba operar a un paciente con un VI severo y enfermedad coronaria de esta hernia. Entonces por ahí decíamos, veamos de solucionar ante los cardíacos si es que merece solucionarse. Entonces lo que dijimos fue ajustar el tratamiento médico. Cuando entró de cabeza fue diurético endovenoso y NTG, por supuesto. Con eso mejoró un poco clínicamente, más allá de que el ProNep era negativo. El paciente lo pudimos destetar del oxígeno que estaba requiriendo de cuando entró. Y le hicimos la resonancia que digamos que la toleró bastante bien a pesar de su estado clínico, ¿no? Más que nada, la idea fue, hablamos con el cirujano cardiovascular y dijimos, si tiene viabilidad inferior, plantear una cirugía mixta, decía él, y hacer la derecha la circunfleja y en el mismo acto operar la hernia, para que sea más fácil el manejo postoperatorio. Eso es lo que plantea nuestro cirujano. Si no tiene viabilidad inferior, hacerle solamente una angioplastia circunfleja y operar la hernia, porque el beneficio clínico para nosotros venía de operar la hernia porque no nos parecía que el corazón sea el causante de la falta de aire. No, que me parece que la postura de ustedes es la más fisiopatológica. El paciente estaba bien, empieza a estar mal. Cuando lo estudian por qué estaba mal, descubren que tenía medio abdomen en el tórax, digamos. Y después, en clase funcional 4, esa derecha que tiene tapada, no le tendría que dar síntomas, porque tiene un puente natural ahí. Lo que te queda para revascularizar es la circunfleja, que es un vaso chico. Tampoco justificaría disnea. Y eso hace una restricción torácica enorme. Tenés, el pulmón izquierdo lo tiene totalmente comprimido. El diafragma de ese lado debe estar o medio volado porque está pasando toda la hernia por ahí y eso hace que el derecho tampoco funcione bien. O sea, hace un balancín. Entonces es como que me parece que el gran problema es ese. Y sí le haría el estudio para catalogar qué riesgo quirúrgico real tiene este paciente antes de operarlo. ¿Qué función ventricular tiene? ¿Tiene isquemia? ¿Dónde tiene isquemia? Digamos, me parece que está bueno saber de antemano porque te puedes anticipar a qué problemas puedes tener en un postoperatorio, que no es una cirugía chica, me parece lo que tienen que hacer. No, que si plantean hacer una cardiorresonancia para ver evaluar viabilidad y o asociar un estrés, y si no está disponible una cardiorresonancia de estrés, yo igual buscaría isquemia, pensando en que si van a revascularizar esa circunfleja, que sería la más factible de revascularizar, quizás este paciente está haciendo isquemia con fallo con isquemia musculopapilar, que no tienen el eco basal e insuficiencia mitral, pero quizás está haciendo isquemia en ese territorio. Y quizá con una angioplastia lo resuelven y no someten al riesgo a este paciente, que lo más probable es que con la CRM no terminen o le agrega más riesgo. No, y lo otro que aportaría la resonancia también, más allá de la viabilidad, lo que estábamos charlando de la isquemia, es valorar el BD. Porque en realidad estamos hablando de un paciente que tiene todo compromiso respiratorio, que tiene teóricamente un infarto de ventrículo derecho, ¿no? Para la salida de una cirugía también es clave eso. Sí, muy difícil cuando los pacientes son multicausales. Entonces, ¿a cuál le vamos a indicar el síntoma? Uno le gustaría decir que el síntoma es cardíaco o el síntoma es respiratorio, y a veces no se puede. Honestamente, este es un paciente con enfermedad de 3 vasos, con deterioro moderado a severo de la función ventricular, que a través de las imágenes que estamos viendo ahora, no estamos viendo territorios que uno dude que tiene viabilidad, sí, no. Por las imágenes que vimos, creo que acá estamos todos de acuerdo de que nos parece que están viables esos territorios. No tenemos dudas en eso. En los estudios de disfunción ventricular izquierda, por enfermedad de 3 vasos, cuando el deterioro de la función ventricular es severo como estos pacientes se benefician de revascularizarlos. La pregunta es, ¿vamos a revascularizar solamente lo que podemos y el resto va a seguir estando isquémico? O sea, el territorio de DDA, que es severamente difuso, es un territorio isquémico porque lo estamos viendo en el ecocardiograma. O se va a ver un territorio no revascularizado, que es grande, es todo el territorio de la DDA, y que va a seguir con deterioro de la función ventricular. Ahí ya marca pronóstico, pacientes que no se pueden revascularizar completamente a partir de una cirugía.
Yo particularmente tiene deterioro moderado severo de la función ventricular. Creo que me hubiera gustado, la resonancia me va a dar el dato del grado de disfunción ventricular izquierda. Creo que vamos a encontrar viabilidad o en su defecto alguna causa no isquémica del deterioro de la función ventricular, que más allá de cuando el dedo señala a la luna, el necio se queda mirando el dedo. Algunas veces vemos lo que es obvio, finalmente cuando hacemos estos estudios nos pasa más de una vez que hacemos una resonancia y encontramos diagnósticos que no pensamos. Yo creo que en este caso, disfunción ventricular izquierda, deterioro moderado severo, se revasculariza independientemente de las imágenes que hemos visto ahora, me parece que está viable. Bien, nosotros... Después, sí, todo era la hernia diafragmática, etcétera, y sí. Me llama la atención que con ese grado de disfunción ventricular y tanta enfermedad coronaria, la troponina no me dice nada porque me estaría hablando de un síndrome coronario agudo que no lo tiene el paciente, pero el ProBNP. Sí. Nosotros... Me cuesta... La verdad, el ProBNP era bien... Es muy lindo cuando nos da la razón. Cuando no nos da la razón, claro, es molesto el ProBNP. Existen los falsos negativos. Ahora, era bien negativo, tenía 150 ProBNP para la edad de él, eso es así. Igualmente, nosotros, también uno dice, desde la teoría, es así, BI moderado a severo, enfermedad de 3 vasos. Este paciente tiene que revascularizarse, pero era un paciente que no nos simpatizaba llevar la cirugía, y lo que encontramos ahí entre el eco, que la verdad que teníamos el informe más que nada, yo después busqué las imágenes para presentar esto, con el informe y con el electro, y uno decía, ahí tiene viabilidad, pero yo no quiero operar a este paciente, porque con ese pulmón no va a ser fácil de manejar, y la DA no se la puedo tocar. Entonces llevarlo a quirófano solo por la derecha y la CX no me gustaba. Entonces, la verdad que lo charlamos y dijimos, agotemos las instancias, hagamos una resonancia y veamos qué es lo que aparece. La DA. Sí. Así que bueno. Sí. Yo duda en cuanto a la evaluación o la búsqueda de isquemia con la resoestrés o cualquier otro método. Yo con estos pacientes siempre me queda la duda, ¿no? Porque tiene disfunción ventricular, está hipokinético todos los segmentos y tiene enfermedad coronaria que lo justifica. Ese miocardio está hibernado, o sea, está isquémico. No sé qué aporte más nos daría someter a un estrés, sea cual fuere, a un paciente así. Distinto sería si tuviera normoquinesia, digamos, ¿no? Si estuviera con una buena función ventricular. Ahí uno dice, bueno, esta arteria realmente le está generando isquemia, pero si tiene disfunción ventricular, siempre pensando que nos vamos a encontrar con una resonancia con viabilidad, ¿no? Disfunción ventricular sin escara necrótica, con enfermedad, o sea, anatomía que lo justifique, no sé qué aporte más nos va a dar un estrés, digamos. Los segmentos que tienen respuesta bifásica o se comportan, como en el ecoestrés lo vemos, con respuesta bifásica con viabilidad positiva por criterios de motilidad, lo que dicen es que lo que te aporta es un poco más de especificidad a la prueba de resonancia. O sea, bueno, con... Sí, no sé. Eso también... A nosotros nos parecía que el beneficio no pasaba por revascularizarlo, que era una cirugía de mucho riesgo por el perfil del paciente, y queremos estar seguros de que realmente queremos ver la función. El eco informaba mala ventana de entrada, porque realmente era muy difícil. Y nos dijeron, es mala ventana, se ve así, se ve esa disquinesia inferior, el BI severo está dilatado, medía 65 diámetro diastólico. Por eso, vos cuando decís disquinesia inferior te parece que es una área infartada que no es viable, uno tiene eso en la cabeza. Claro. Cuando vos tenés disquinesia es fibrótico y se va para afuera. Claro. Yo creo que ella no le cierra la hemodinamia, el electro, el eco y la sintomatología. Ustedes no lo cerraban en un solo paciente coronario, claro, me da esa impresión. Y la verdad es que no queríamos meternos a quirófano con ese paciente que no nos convencía y que era un paciente de alto riesgo sin evaluar un poquito más, porque no cerraba del todo. Tenía, claro, un patrón restrictivo severo en la parte pulmonar que justificaría la disnea, un BNP negativo, a pesar de que clínicamente mejoró un poco con tratamiento para insuficiencia cardíaca, pero bueno, era un paciente que sí tenía 65 diámetro diastólico y un BI moderado severo. Vamos a la resonancia. Estas son las secuencias localizadoras. Tenemos un axial aquí a la derecha de la pantalla, y a la izquierda un coronal. Se ve el tamaño de la hernia, que es bastante importante. Este es el ápex. El ápex empieza directamente atrás del esternón. El corazón está todo del lado derecho. Ahí está el ápex.
no tiene casi pulmón izquierdo, el pulmón derecho está colapsado por el corazón, por todo. O sea, claramente restrictivo de 50%, hasta generoso era, probablemente. Pero bueno, o sea, la disnea causada por los pulmones, muy probable que sea. ¿Perdón? El izquierdo sí. Atelectasia pasiva tenía, sí. Tenía bastante atelectasia pasiva. Avanzamos un poquito en la secuencia de cine. Estos serían los longitudinales. A ver, si quieren les paso el micrófono. No, va en concordancia con el electro, ¿no? Digamos, parece tener un infarto apical ahí. La cara inferior no parece ni aquinética, ni adelgazada, ni me atrevería a decir disquinética, ¿no? ¿Están de acuerdo? Así que, y la cara anterior también se mueve, sí tiene un movimiento anormal, pero no es que está aquinética y adelgazada. Y lo que en el 4 cámaras, lo que sí también se ve es el compromiso lateral, que eso correspondería a la circunfleja, por lo que entiendo. Sí. El lateral. Inferior y lateral. Viene la circunfleja. Tiene la circunfleja y la de distal, que es el infarto. Es aquinesia de la punta. Igual que eso coincidimos con el eco, aunque el eco no se veía, pero hay aquinesia de la punta. Claro, yo diría que hipo, inferior, inferolateral. ¿Cómo? Sí, sí, leve. Pero. ¿Cómo? Para mí Ahí llama la atención. inferior e inferolateral. Lo inferior, sí, parece hipoquinética. Fíjense en el corte basal, antes de llegar a la aorta, hay algo Un en el medio adelgazamiento, inferior. sí. Inferior. Ahí, como si fuera un divertido. Que ahí sería lindo algunas veces, si no apareció en el 2 cámaras, angularlo de nuevo, pero pasando por ahí. Yo creo que el 2 cámaras pasaba más por el septum que por la cara inferior. Es el 2 cámaras que se mete en el septum. Y todo el inferolateral está muy comprometido, lo inferior también, basal, medial. Ahí tiene una neurismita, ahí está expandido, adelgazado, hay que ver el gadolíneo. El ventrículo no parece muy bueno, ahí en la resonancia. Parece peor que el eco. Igualmente siempre está el concepto que nos decía siempre Diego, ¿no? Que cuando uno ve un ecocardiograma le cree más al ojo y cuando uno ve una resonancia le tiene que creer más al número. Bueno, perfecto. Ya más o menos todos dijeron qué les parece. Salteamos de este punto. Este es el realce del paciente. Le di mucho brillo y a pesar de eso se ve claramente que la necrosis es apical. La necrosis es solamente en la punta. O sea, el apical estricto, inferoapical también. Acá, me fui para atrás. Inferoapical, acá también está un poco necrosado y parecería un poquito lo septoapical, pero no llega a ser casi nada lo septoapical, lo anteroapical ahí. Realmente parece algo más tipo casquete y limitado. ¿Cuál fue el vaso que produjo eso? Para mí ese vaso, la de A. ¿La de A? Sí. O sea, hubo un evento, ¿no? Sí, la de A que se ve toda difusamente enferma, medio distal, evidentemente le generó toda esa necrosis que tiene, para mí. Muy bien. Con toda viabilidad conservada en el resto de los segmentos, ¿no? Por resonancia, un ventrículo dilatado con 41 de fracción de eyección, un ventrículo izquierdo derecho con buena función, que es lo que también se planteaba, con un volumen adecuado. Y ahora la pregunta es, ¿cómo justificarían los trastornos de motilidad de este paciente que tiene a nivel inferior e inferolateral? Que se veía, se decía hipoquinesia, disquinesia, aquinesia, que había cierta duda ahí. No sé, yo se los muestro de vuelta a ver qué opinan ustedes, estos segmentos. ¿Cómo lo justificarían?
En este paciente, ¿ustedes creen que está todo hibernado y por eso está disquinético? ¿O les parece que es simplemente un movimiento anormal y engaña? O no sé si hay algo más. La palabra disquinesia me está haciendo ruido a mí. Los ejes cortos eran, la verdad, creo que sí los tengo, los tendría que buscar en otro momento. Eran. Perdón. La imagen no era muy buena porque hicimos un 3D en los ejes cortos. Igualmente, ese segmento que se ve como un divertículo, evidentemente tiene que ser un divertículo porque no tenía retención. Estaba negra la pared. Era un divertículo. A ver, porque chicos, no tenía retención en la pared. A ver, Cecilia. No, ya lo dije. No, lo que yo recién le decía a Esteban a la distancia, me parece que, lo dije recién, me parece que el ápex está quieto y eso genera mucha disquinesia en todo el movimiento. No me parece que hay que darle tanta relevancia a la motilidad en la cara inferior e inferolateral. Me parece que es más disquinético el movimiento que hipo de los otros segmentos. Llegué tarde, perdón chicos, para la anatomía coronaria no la conozco, así que estoy solamente opinando de la motilidad. No conozco la anatomía coronaria. Eso es lo que a mí me parece. Hibernado, muy bien. Muy bien. No, yo les preguntaba solamente, ¿no? Bueno, perfecto. En realidad todo esto era para mostrarle porque esto es una pseudodisquinesia de la pared inferior e infralateral del ventrículo izquierdo. Cuando vimos este caso, yo me acordé, nobleza obliga, en su momento Carlos Rodríguez Correa, en el FLUD me había mostrado un paciente así, que tenía una hernia diafragmática también, o de hiato, no me acuerdo, y que tenía ese movimiento. Y esto se explica, hay solamente 4 trabajos, yo cito 3 trabajos, son todos de eco, ninguno de resonancia. Este es el primer trabajo, 2002, 2004, 2002, son 50 pacientes que iban a trasplante hepático, todos con ascitis moderada severa, y se veía que en 20% de estos pacientes con enfermedad hepática terminal y ascitis, se veía que en diástole, en la protodiástole, lo que era la parte inferior del corazón estaba como rectificada, como empujada hacia adentro, ¿no? Ellos ya iban planteando esto. Después surge este trabajo del 2004, que este grupo de Tokio lo que hacen es, en base a esto que habían visto, revisar 7.000 ecos, casi 8.000 ecos que tenían, buscando esta pseudodisquinesia inferior, y encuentran que un 0,11% de estos pacientes tenían ese movimiento pseudodisquinético, que ellos los plantean, que se ve acá abajo, que es el primer 50% de la sístole, en vez de ir para adentro del corazón, en vez de tener un acortamiento radial, es como que se expande, como si fuera una disquinesia, que es justamente la expansión sistólica, la disquinesia, ¿no? Y lo que hacían era sentarlo a los pacientes, sientan unos 90 pacientes más o menos, y aparece, eran normales los que sientan, disquinesia en 43%, principalmente pacientes obesos, y después les generan una gravedad artificial, le ponen una máquina que generaba un vacío de hasta 80 milímetros de mercurio, paraban cuando se hipotensaba el paciente, si no se taquicardizaba en respuesta a la hipotensión, y aparece todos pacientes normales, casi en el 70% esta pseudodisquinesia, y plantean que la compresión de los órganos del abdomen generaba este movimiento en el corazón. Y después surge este estudio, presentado en la YACE en el 2007, el YACE, que es, digamos, que el más lindo, el más reciente. Toman 100 pacientes con pseudodisquinesia, que tenía, o sea, 100 pacientes con pseudodisquinesia, 50 normales y 50 con infarto inferior. Y los evalúan. Evalúan el grosor de la pared, tanto inferior, anterior, septal y lateral, en diástole y en sístole. O sea, el engrosamiento sistólico. Y evalúan también, hacen un diámetro de la cavidad anteroinferior y septolateral, y hacen la relación del anteroinferior sobre el septolateral. ¿Qué es lo que encuentran? Los pacientes normales mantenían siempre la esfericidad, tanto en diástole como en sístole, esto era redondeado, y el diámetro era 1, o sea, igual a 1, porque el diámetro se mantenía esférico. En el paciente con el infarto inferior, en diástole el diámetro era de 1, el ventrículo era esférico, y en sístole, estoy medio ciego, perdón. Eso es el infarto inferior. Y en sístole, los que tenían infarto inferior, esto tendía a expandirse hacia afuera, aumentar el diámetro anteroposterior, y el radio entre el diámetro anteroposterior y el septo lateral era mayor de 1. Y en los que tenían esta pseudodisquinesia y tenían la pared inferior comprimida en diástole, en la sístole el corazón era redondeado. O sea,
en diástole estaba deformado con un ratio, o sea, una razón del diámetro anterior contra el lateral menor a 1, y era de 1 la relación del diámetro, y el engrosamiento de la pared era normal, por eso todavía vemos una pared normal. Acá se ve ilustrado esto. Este es el paciente con infarto inferior, que en sístole se expande, y este es el paciente con pseudodisquinesia, que en sístole es igual al normal. ¿No? Esto es lo que encuentran ellos. Es más, cuando evalúan las placas de tórax, los normales tenían un 7% de elevación del hemidiafragma izquierdo, los con infarto un 10%, y los que tenían pseudodisquinesia casi un 80% del hemidiafragma elevado. Y ellos plantean que esto es porque en la protodiástole la presión intracavitaria es baja, entonces la compresión extrínseca me lleva la pared hacia adentro. Cuando empieza a aparecer la sístole, el primer 50%, el ventrículo aumenta la presión intrínseca, la pared toma nuevamente esa forma esférica, pero expandiéndose porque estaba protruida, o sea, empujada hacia adentro, y eso es lo que me da esa imagen de pseudodisquinesia, que es lo mismo que sucede en la sobrecarga de volumen del ventrículo derecho con el septum. Esto pasaba en los pacientes que tenían hernia de hiato, de diafragma, ascitis, todo lo que tenían una compresión extrínseca, ¿no? Y si nosotros vemos nuestro paciente, vemos aquí arriba cómo se va achicando y aquí como inicialmente se expande, pero cuando termina, esto termina redondeado y engruesa. Y acá abajo exactamente igual, esto se aleja porque la pared anterior contrae hacia adentro, esto primero se expande y después como que con el engrosamiento retorna a la posición. Si quieren les muestro de vuelta el movimiento que tiene arriba y abajo. Como al principio un poquito expande, o sea, no es que acorta. Y eso es porque la compresión extrínseca le genera ese aplanamiento diastólico. Aquí se ve exactamente igual, con una ventana un poco más fea, pero está claro cómo se expande un poco la cara inferior y después termina engrosando y termina redondeado. Y aquí también se ve lo mismo, como lo anterior, arriba, se va hacia lo que sería, por decir de alguna forma, lo medial, y lo inferior primero, acá lo inferior lateral expande un poco y después va hacia lo medial. Básicamente, no había nada de resonancia de esto, pero sí de eco, estos 3 artículos. Es mucho más frecuente que el 0,9% que tenían en Tokio, porque ahí son todos flacos. Plantean que es mucho mayor en toda la población americana, de alguna forma decirlo. Y es muy frecuente de verlo y de pensar que hay isquemia, que está mal. Si hubiera isquemia no debería tener esa contracción conservada o estar adelgazado, principalmente pensando en un infarto. Uno piensa siempre que hay un infarto, ¿no? Entonces, por ahí con la resonancia está clarísimo. Uno no ve todo negro, sabe que está viable, y uno dice, no, esto está viable, es una pseudodisquinesia. Pero con el eco es bastante más difícil de arrimar ahí el diagnóstico. Características, la compresión extrínseca, el aplanamiento diastólico que genera, con una expansión protosistólica, porque en la telesístole no está expandido, es más, queda redondeado la geometría ventricular. Y una morfología circular telesistólica con engrosamiento sistólico conservado. O sea, esto va en contra de que sea como la disquinesia real es, que es una expansión sistólica. Básicamente era mostrarle esto, no sé qué opinan ustedes. El paciente está por hacerse una angioplastia en la circunfleja y posteriormente se va a hacer solamente angioplastia de circunfleja y después se va a hacer cirugía de la hernia, porque la derecha no se la quiere ver ningún cirujano con esa hernia, realmente. Y la verdad que viendo esto, la verdad que para nosotros no pasa por una cuestión isquémica el paciente realmente, nos parece que es toda una culpa de la hernia. Sí es cierto que está dilatado y que tiene disfunción ventricular y que no lo justifica el ápex, pero es un paciente que lleva muchos años sometido a un aumento de la presión de fin de diástole, porque esa restricción que genera la hernia diafragmática seguro que va generando cierto deterioro y algo más se nos escapa. Quizás esté hibernado y puede ser que esté un poco hibernado también, pero el hecho de que no esté adelgazado, de que contraiga bien, porque al final de la sístole contrae bien, nos parece que realmente es una pseudodisquinesia. Lo veremos después. Bueno, muy interesante el caso. Felicitaciones, Mariano, gracias por traerlo. 2 comentarios cortitos. En realidad, uno con respecto a la revascularización, se podría intentar también abrir la derecha por angioplastia, si se ve una tomografía como eso, son las características de la oclusión de la derecha, ¿no? Y por oclusión total sería en ese caso. Y por otra parte, a mí personalmente cuando hago eco me costaría poner la palabra disquinesia en un paciente que tiene espesores relativamente conservados sin adelgazamiento. Por eso me llamó la atención la palabra disquinesia en el eco. También me parece, no sé bien de esos que mostraste vos en los artículos, cuántos tenían enfermedad coronaria asociada o no, porque el tema es, o descartada,
Pero el tema es que acá capaz que hay una mezcla de cosas, digamos. Es como que el engrosamiento no es del todo normal. Es como que puede tener un componente. Claro, para mí también es como que algo de hipoquinesia tiene, y eso me parece que va a favor de que esté un poco hibernado también. O sea, tiene hipoquinesia, tiene enfermedad coronaria del segmento y no tiene fibrosis. Eso va a favor de que esté hibernado también. Capaz que tiene un componente medio mixto. Yo por ahí lo que vos mostraste, esa pseudodisquinesia, lo veo en pacientes muy obesos que vienen a resonancia, que el corazón le aplana la cara inferior del diafragma y hacen una contracción medio disquinética sin enfermedad, eso lo habremos visto todo. Pero en este paciente no le pondría el sello que todo es una pseudodisquinesia. Para mí la cara lateral se queda y lo inferoseptal se queda en sístole, porque no hace un movimiento, en sístole se queda rígido. Puede ser que tenga algo de ese componente que lo vemos en pacientes sin enfermedad coronaria, pero coincido con él en que no cerraría que todo esto sea atribuible a la hernia solamente. Y creo que tampoco lo creyeron en parte ustedes porque lo angioplastiaron, si no, no lo hubieran angioplastiado. Pero un caso muy interesante. No, yo quiero, pensando recién en todos los comentarios, me parece que también otra cosa, obviamente que uno lo piensa con el diario del lunes, conociendo la anatomía coronaria y sabiendo que este paciente ya tiene estas lesiones que recién me las comentaron. Si no, creo que operarlo al paciente de la hernia, ¿no? Y rever después de nuevo este eco, no sé si se podía ver con eco o con rezo o con lo que quieran, ver de nuevo ese comportamiento, me parece que también no sería como una opción para ver y definir si se angioplastia también otra arteria o no, no sé cómo van a hacer con los tiempos. O sea, sacando este factor externo y corregir esto que vos lo planteás, que me parece muy interesante, ver, además, sacado ese factor, qué pasa con ese movimiento, si está o no está, si sigue. Yo particularmente, la verdad, que sí veo que está hipoquinético, pero no me hizo ruido eso. Me llamó más la atención la disquinesia, no sé, lo vamos a discutir, a qué le llamamos disquinesia si quieren ahora, pero me hizo más ruido, lo vi más disquinético que hipoquinético. Lo que pasa es que con el diario del lunes uno tiene la enfermedad coronaria puesta y dice, me parece que ese músculo algo le pasa, está hibernado, tiene otro componente externo. Entonces es difícil disociar y decir hasta cuándo es de una cosa y hasta cuánto es de la otra, digamos, ¿no? Me parece a mí. Acá lo que estábamos hablando con Pachi hace un momentito. Honestamente, yo creo que si hubiera informado la resonancia no hubiera puesto nunca, pseudodisquinesia de cara inferior. Hubiera informado la aquinesia apical y de buena contractilidad del restante del segmento, salvo la cara inferolateral. Y nada más. Creo que el hecho de esta investigación buenísima que vos buscaste de estas pseudodisquinesias se generó a partir de un informe, de un ecocardiograma con una muy mala ventana ecocardiográfica donde informan raro una disquinesia en un territorio con espesores conservados, que es muy difícil de que informemos eso. Ante esa duda por una ventana tan mala, después hace la cadena de llegar a estos artículos. Si en el ecocardiograma no hubiera informado disquinesia inferior, yo no sé si la resonancia hubiéramos investigado esto de una pseudodisquinesia, que ahora lo incorporo como un dato realmente importante, pero creo que hubo una cadena de acontecimientos que hicieron llegar a esta presentación que es realmente muy interesante. A ver, en realidad, cuando nosotros por supuesto que informamos todo lo apical, está clarísimo lo apical, no hay mucha duda. Y el tema de llegar a buscar esto fue porque llamaba la atención el movimiento que tenía inferior e inferolateral, porque realmente un movimiento que no es normal. Es como si fuera un septum en un paciente con un rama izquierda, y se ve así. O en un paciente con sobrecarga de volumen, que es lo mismo que se ve en los pacientes que tienen compresión extrínseca por esto. Entonces, cuando se vio esto y se vio la hernia, el tamaño de la hernia, obviamente no fue ir a buscar particularmente esto a ver qué es lo que aparecía, sino recordar que el concepto es pseudodisquinesia cuando hay una compresión extrínseca, y ahí sí fui a buscar el artículo que tenía y después busqué el resto, por supuesto tenía uno solo, y vi que se comporta igual en el sentido de que tiene un engrosamiento sistólico conservado, puede ser que esté un poco hipoquinético, creo que un poco puede estarlo, realmente no es estrictamente una disquinesia, si un movimiento anormal, es un movimiento anormal que nosotros lo calificaríamos por el hecho de cómo se comporta de la compresión extrínseca como una pseudodisquinesia por el concepto sino simplemente movimiento anormal de la pared inferior e inferolateral, que no es común tampoco, porque nadie habla de movimiento anormal de la pared inferior e inferolateral, siempre se habla de movimiento anormal septal, porque uno lo asocia a la rama izquierda, marcapaso, sobrecarga, lo que sea. Entonces realmente nos pareció que lo que predominaba en eso que venía descrito del eco era realmente un trastorno generado por la compresión extrínseca.
extrínseca. Probablemente esté un poco hibernado, pero conserva engrosamiento sistólico, pero igualmente creemos que la realidad completa la vamos a saber una vez que el paciente esté operado de la hernia y lo reevaluemos y veamos que se mueve bien o mal. Pero este ventrículo ya está remodelado, ya está dilatado y tiene disfunción ventricular. Porque en los pacientes que tenían pseudodisquinesia, en el artículo, los 100 con pseudodisquinesia, ninguno tenía enfermedad coronaria inferior, los 50 con infarto tenían infarto documentado. Y en lo de trasplante hepático también están evaluados y no tenían trastorno, no tenían enfermedad coronaria en la cara inferior. Este paciente la tiene a la enfermedad, pero tiene una arteria que está abierta. Igualmente, tranquilamente está llena de esos pacientes que tienen hibernación de toda la cara inferior. Nosotros realmente lo informamos, primero que nada porque el paciente lo terminamos manejando nosotros y lo charlamos y le dijimos al médico, mira, es una pseudodisquinesia, significa esto, si no, cualquier otro que la pseudodisquinesia se complica, está claro, y uno quiere facilitar las cosas al médico y no generarle un problema. Simplemente para justificar el hallazgo que se ve en el eco, que en realidad no es una disquinesia, es un movimiento normal, llamado pseudodisquinesia por la compresión extrínseca, que sí está kinético del apex y ahí está con secuela y eso no va a mejorar probablemente abriendo una DEA que no tiene sentido abrirla. Y el resto de las arterias por ahí ya nos excedía un poco porque el cirujano no quiso hacer la estrategia combinada de diafragma y cirugía cardíaca a la vez. Era una derecha larga, una oclusión larga y bastante antigua como para abrirla y al hemodinamista tampoco le simpatizaba y se dijo, bueno, VI severo, se le vasculariza la circunfleja y después se opera la hernia por una cuestión de que llegue en mejor estado. Pero así fue más o menos el manejo. Y en estos artículos, a mí ya me dan ganas de ir a buscar, tengo unos cuantos pacientes con hernias diafragmáticas y quiero ir a buscarlos. Ahí en el disco duro tengo por lo menos 2 o 3 que ahora quiero revisarlos. Y por lo cual me parece muy interesante compartir el caso. ¿Estas pseudodisquinesias tuvieron impacto clínico sobre los pacientes o solamente algo imagenológico? Principalmente imagenológico. En ningún artículo había seguimiento de resolverle el problema y ver qué pasaba después, que sería lo interesante, ¿no? Porque eso ya cierra la teoría. Pero bueno, era principalmente imagenológico y en los artículos muestra que la mayoría de los que tienen pseudodisquinesia, al menos en el último, el del YACE, compara el normal y la pseudodisquinesia, los dos tienen función sistólica prácticamente con 55 y 53, una cosa así, contra el otro que tenía función sistólica afectada. Pero bueno, este paciente sí tiene algo de deterioro y está un poco dilatado, pero era un paciente distinto, ¿no? O sea, tiene enfermedad coronaria, tiene un infarto apical y probablemente algo más sobre eso.